En la parsha de esta semana, Parshat Vayera, encontramos un versículo que nos expresa el aprecio que Dios tenía por Abraham. A partir de ese aprecio, Dios le dice todo lo que va a hacer con Sodom y Amorra, Sodom y Gomorra, etc. La Toira dice que Dios apreciaba a Abraham por cuanto él enseñaba a su casa y a todas las personas con quien entraba en contacto a hacer tzedakah u mishpat, actos de bondad y justicia. Perfecto, este es el aprecio de Dios por Abraham. A partir de esta idea, el Talmud nos cuenta cuáles son tres señales con las cuales uno puede identificar a un yehudí, a un judío, que a veces, lamentablemente, esas señales están muy interior y no se expresan tan fácil. Pero estas son las tres señales del pueblo de Israel. El Talmud dice en el siguiente orden: el pueblo de Israel son Rahmonim, tienen misericordia; Baishonim, vergonzosos; Goim lechasadim, y hacen actos de bondad. Esto es lo que dice el Talmud. Esta es la idea que aprendemos también de Abraham, a comportarnos de esta manera. Sin embargo, cuando Maimónides, el Rambam, trae esta idea del Talmud para expresar una ley, una halajá, cambia un poco el orden. Y tenemos que entender, más allá de, ahora voy a expresar cuál es el orden del Rambam, pero tenemos que entender, si el Rambam aprendió esta ley del Talmud, ¿por qué le cambió el orden? Y si es así, efectivamente, de hecho le cambió el orden, tenemos que entender la lógica del Rambam, que aprendemos de esa lógica, y tenemos que aprender de la lógica del Talmud. ¿Qué sacamos de ahí? ¿Por qué cada uno lo dice diferente? No es simplemente un cambio de versión y cambio de orden y no pasa nada. El orden en la Toira, es enseñanza también. Muy bien. ¿Qué dice el Rambam? El Rambam, cuando explica las señales de un Yehudí, el Rambam primero que nada dice Baishonim, vergonzosos. Luego dice Rahmonim, misericordiosos. Y luego dice Goim lechasadim, que hacen actos de bondad. El Talmud primero mencionaba el concepto de la misericordia. Después menciona la vergüenza y después los actos de bondad. El Rambam lo da vuelta y dice, no. Primero que nada, la vergüenza. Esto, luego viene Rahmonim, la misericordia, y luego viene actos de bondad. Entonces tenemos que entender cuál es la lógica de cada uno. ¿Qué nos quiere enseñar el Rambam? ¿Qué nos quiere enseñar el Talmud? Vamos a empezar con el Rambam porque es más fácil de comprender y luego pasamos al Talmud. El Rambam lo que nos está diciendo es cuál es el núcleo principal, lo más profundo que hay en todo Yehudí. Es un sentimiento de bitul, anulación y suavidad frente a Dios. Estamos entregados a Dios, reconocemos que todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que pasa viene de Dios. De vuelta, entre paréntesis, puede ser que este sentimiento esté muy oculto en la persona y no se exprese, pero en la práctica está ahí, es la esencia del Yehudí. Este sentimiento de vergüenza, este sentimiento de pequeñez y anulación y entrega total a Dios, genera que cuando uno ve la situación en la que se encuentran las demás personas, tiene misericordia por ellos. De vuelta, en esencia la persona está entregada a Dios. Esto genera en el corazón, todavía no se expresa en la práctica, genera en el corazón un sentimiento de misericordia. Y ese sentimiento de misericordia automáticamente genera hacer actos de bondad. Cuando uno ve la situación del otro, hace los actos de bondad. Entonces, en el mundo del Rambam, el Rambam nos está explicando el orden normal en que ocurren las cosas. Porque podría ocurrir que una persona tenga efectivamente en su interior ese sentimiento de bitul, anulación a Dios, etc. Pero el sentimiento de Rahmonus, misericordia por los demás, en realidad provenga de otro lado. Provenga del deseo de la persona de sentirse más que el otro, provenga del ego de la persona, provenga de la grandeza de la persona, y diga, oh, wow, yo soy el que hace esto, soy el que hace lo otro, y tengo la capacidad de esto, y tengo la capacidad del otro. Entonces el Rambam nos dice, espera, Rahmonus, misericordia, es algo muy bueno, ni que hablar cuando se expresa en la práctica en Goim lechasadim, en actos de bondad, pero tiene que partir de busha, tiene que partir de baishonim, de vergüenza, tiene que partir de una entrega a Dios, no de una búsqueda de satisfacción personal, porque yo soy el que ayuda y yo soy el que hago esto y yo soy el que... Eso no es positivo, dice Rambam. No es el orden normal de las cosas. Lo primero que nada tiene que ser la vergüenza y de ahí, desde ese lugar, tiene que partir todos los sentimientos de la persona y todas las acciones de la persona. Perfecto. Este es el orden en el que el Rambam dice las cosas. Sin embargo, claramente el Talmud cita en otro orden. El Talmud primero que nada dice Rahmonim, misericordia. Después dice Baishonim, después dice vergüenza. Y después dice Goim lechasadim, actos de bondad. ¿Cuál es la explicación del orden en que aparecen estas cualidades en el Talmud? Una idea es la siguiente. Puede ocurrir
que cuando la persona hace Rahmonus, hace misericordia por otra persona, siente misericordia por otra persona, la siente por un sentimiento básicamente de grandeza personal. Mirá qué bajo que es el otro, mirá qué terrible que es el otro, y esto genera que la persona haga actos de bondad, Gemilut Hasadim, pero esos actos de bondad están como manchados, por así decir. Entonces, el Talmud nos dice, Rahmonus, el sentimiento de misericordia por otros en tu interior, es muy bueno, es muy positivo. Sin embargo, no te olvides que después de despertar un sentimiento de misericordia por otro en tu corazón, también tenés que ocuparte de despertar en tu interior un sentimiento de vergüenza. Esto es una idea, o sea, son dos actividades que la persona tiene que hacer, y el pueblo de Israel, por naturaleza, tienen estas cualidades en su interior. De vuelta, el Talmud entonces nos estaría diciendo, ¿despertaste un sentimiento de misericordia por otro? Ocupate de despertar un sentimiento de vergüenza tuyo frente a Dios y andá y hace algo, miles cosas, bondad. Pero hay una forma muchísimo más profunda de verla. El sentimiento de vergüenza en el interior de la persona es un resultado del sentimiento de misericordia. O sea, no son dos actividades que hay que hacer, sino que en realidad es una sola actividad y una lleva a la otra y, por supuesto, a la acción positiva. Y para entender esto, dos ideas. Idea número uno, el Talmud trae una discusión interesante de por qué existen los pobres en el mundo. Y esto es una pregunta que le hizo Turnus Rufus a Rabbi Akiva, ¿por qué existe la pobreza en el mundo? Y Rabbi Akiva básicamente le contestó, y bueno, existen los pobres en el mundo para que los ricos puedan hacer Gemilut Hasadim, puedan hacer bondad. Si no hubiese pobres en el mundo, ¿con quién harían tzedaka? ¿Con quién haríamos actos de bondad? ¿Con quién haríamos caridad? ¿A quién ayudaríamos? A nadie. Entonces, para que exista gente, para que la gente ayude, tienen que existir pobres en el mundo. Esto es lo que dice el Talmud. Llevando esto un paso más allá, la persona rica tiene que pensar, hoy, yo soy rico y mi riqueza es la que generó la pobreza del otro. ¿Por cuánto el Talmud dice que tiene que haber pobres para que los ricos hagan bondad? ¿Yo soy rico? Bueno, yo en particular no, pero no importa. ¿Yo soy rico? Esto lo que genera es la pobreza del otro. Y esto me da una vergüenza terrible. Entonces ahí tenés la misericordia que genera la vergüenza en forma automática, cuando la persona tiene las ideas claras en la cabeza. Otra forma de verlo es el mismo concepto. Hay una historia del rey anterior. En 1929 el rey anterior visitó la tierra de Israel. Y luego de su viaje estaba en el barco volviendo hacia Rusia y le llegaron las noticias de que en la ciudad de Hebrón los árabes habían hecho una masacre terrible de la gente, de los judíos que vivían en la ciudad de Hebrón. El rebe anterior, se sintió tan mal al escuchar las noticias de esta terrible masacre que se enfermó. En el barco había un médico temeroso de Dios, un médico judío, religioso. El médico vio la situación del rebe anterior, el Friedrich Rebbe, y lo curó, lo ayudó, etc., hasta que mejoró. Tiempo después, este médico entró a visitar al Friedrich Rebbe, el rebe anterior, y le pidió un tikkun, un arreglo, dame alguna herramienta para que yo pueda reparar mi alma. Y entonces el rebe anterior preguntó, ¿y por qué? ¿Qué hiciste? Que necesitas un arreglo, porque a partir de saber lo que hiciste, te puedo ayudar a repararlo. Y el médico dijo lo siguiente. El Rebbe, se le estaba hablando al Rebbe en la cara, el Rebbe es la cabeza del pueblo de Israel. El Rebbe es el líder de la generación. El Rebbe tiene que estar sano, tiene que estar bien para poder hacer su trabajo y guiar al pueblo de Israel hacia la redención, hacia Moshiach, etc. El Rebbe tiene que estar bien. Cuando el Rebbe estaba en el barco y el Rebbe se enfermó, la razón por la cual se enfermó es porque yo, dice el médico, yo estaba en el barco también. Si yo no hubiese estado en el barco, el Rebbe no se hubiese enfermado, porque el Rebbe tiene que estar bien, tiene que estar sano. Entonces el hecho de que yo me encontraba en el mismo barco que el Rebbe, eso le generó una enfermedad al Rebbe. Y yo fui y lo curé, etc. Pero entonces vengo a pedir una herramienta, algo, para reparar mi alma por haber sido el culpable de la enfermedad del Rebbe. Entonces acá tenemos, de vuelta, el mismo concepto. Es el sentimiento de misericordia que genera la vergüenza. A partir de que este médico reconoció quién era él y quién era el Rebbe, se dio cuenta que la razón por la cual el Rebbe se enfermó era él mismo. Entonces ahora necesitaba una reparación. Y esto es lo que está diciendo el Talmud. El orden mucho más profundo que lo que está diciendo el Rambam. El orden es Rahmonim. La persona tiene Rahmon, tiene misericordia en su interior. Y esto genera
un sentimiento de vergüenza, en donde la persona realmente se le acomodan las ideas en la cabeza y entiende cuál es su misión en la vida. Y a partir de esto, Goim Lehasadim, tiene que ir y en la práctica a hacer algo. Que Dios nos dé el mérito a cada uno de nosotros que podamos sentir en nuestro interior estas dos cuestiones, o sea, Rahmonim, misericordia, que esto genere bulla, genere vergüenza y por supuesto que nos lleve en la práctica a actuar, Gmilus Hasadim, actos de bondad, para realmente generar un mundo lleno de bondad, lleno de luz, lleno de cosas positivas y que esto traiga Moshiach pronto en nuestros días.